Hola, mi nombre es Ana Lilia Santos López, tengo 33 años de edad, soy egresada de la Universidad de La Salle Bajío, estudié como formación de licenciatura Desarrollo del Capital Humano y de manera adicional tengo una maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad. Soy casada, soy mamá de dos pequeños, uno de 8 años y uno de 6. Además, bueno, pues en la parte de a qué me dedico, soy creadora, fundadora de Joya Floristería y de un despacho de colocación de personal que se llama Cocatona. Ese es como un poquito de mi contexto en cuanto a la cuestión personal, la cuestión académica y la parte profesional. Decido yo estudiar la maestría en MIAC a pesar de que justamente es muy diferente a mi formación académica inicial, porque para ese entonces yo ya estaba casada. Mi esposo es emprendedor, bueno, actualmente es empresario. Él tiene una empresa de serigrafía y frecuencia. Y además, en ese entonces, cuando nosotros nos casamos, él emprende en un negocio de creación de calzado, ¿no? Entonces, somos fabricantes de calzado. En ese entonces, pues yo tenía el proceso de realizar mi esquema de titulación y entonces la opción que tomo es titularme por posgrado porque consideraba que pues era algo que me iba a facilitar de alguna manera el proceso, pero sobre todo era algo que me iba a permitir pues seguirme formando, ¿no? Entonces, en ese momento las necesidades eran muy visibles, ¿no? Y muy evidentes. O sea, la vida me llevó en esta parte de esposa, de emprendedor, de fabricación de calzado y entonces yo siento la necesidad de conocer más sobre el tema de procesos y sobre otros elementos. En ese momento, bueno, mi esposo participó en el programa de Shark Tank México y se hace socio de Arturo Elías Ayub y Jorge Vergara. Entonces, en ese momento se empiezan a suscitar pues diferentes proyectos y diferentes situaciones en la empresa que la verdad nosotros no estábamos preparados, ¿no? Y entonces, por eso mi necesidad y empiezo a buscar y por asesoría de la maestra Luz Berta, me dice, oye, está este posgrado, ¿no? Entonces yo investigo y digo, sí, sí es lo que me llama la atención y es lo que me ayudaría a cubrir esas necesidades que tenemos actualmente en la empresa, ¿no? Y definitivamente no me equivoqué. ¿Por qué? Porque el haber estudiando la maestría en MIAC me abrió un panorama totalmente diferente. Yo hoy por hoy además soy docente, esa fue una parte que omití en la parte inicial, pero complementó muchísimo mi perfil y sanó y la verdad es que yo considero que le dio un plus muy diferente porque pude visualizar pues desde otro ámbito la parte de las empresas, ¿no? Y entonces a entenderlo muchísimo más desde la parte total de la organización y no desde una porción que era, por ejemplo, la parte del talento humano, ¿no? Entonces, hoy en día, si me preguntas la parte de cómo me ha funcionado o si fue la decisión correcta, definitivamente a mí haber estudiado la maestría me sirvió o me ha servido muchísimo en la parte empresarial en cuanto al apoyo a mi esposo con la fabricación de calzado, pero sobre todo en el emprendimiento y sobre todo en la parte de mis negocios propios, ¿no? Pues para esta parte de cómo es que decido emprender, a lo largo de nuestra vida, en diferentes etapas, pues hemos tenido que realizar proyectos de vida, ¿no? En la universidad, por ejemplo, a mí muchas de las veces en diferentes materias nos pidieron realizar proyectos de vida, ¿no? Cómo nos visualizábamos en cierta etapa. Y ese proyecto de vida sufrió modificaciones a lo largo y creo que si hoy hiciera otro proyecto de vida, también tendría cambios. Sin embargo, algo que yo recordaba que estaba en mi proyecto de vida era que cuando yo fuera mamá, tenía que tener una actividad o un negocio que me permitiera recoger a mis niños del colegio y llevarlos a realizar una actividad extracurricular. Este fue como la línea o el punto de partida en el que yo busqué, porque previo a que yo egreso y cuando yo salgo, pues obviamente yo estuve estudiando toda mi carrera. Yo siempre fui una persona, sí me caracterizo como una persona muy inquieta y una persona como que siempre busca estar activa. Y entonces cuando yo estudio mi carrera, yo trabajo y estudio, ¿no? De hecho, el último año de mi carrera, yo ya estaba contratada por una empresa y entonces, pues era la locura, ¿no? Porque yo tenía responsabilidades de un puesto como tal
Y además, pues yo todavía no terminaba la escuela, ¿no? Entonces había ocasiones en las que yo iba a la escuela, en la tarde, en la mañana estaba en el trabajo y luego iba a la escuela, regresaba en la noche porque era una empresa de sector salud, entonces yo a veces tenía que regresar con las personas de jornada de la noche para poder hacer algunas actividades que estaban pendientes, ¿no? Y entonces, después de eso, pues bueno, en otras empresas como me fui involucrando, entendí que la dinámica era pues trabajar de 8 a 6 de la tarde, de 8 a 7 de la noche. Yo egreso en junio y yo me casé en septiembre y en noviembre yo ya estaba embarazada, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo sigo trabajando durante mi embarazo, pasa mi incapacidad de maternidad, regreso, pero pues la verdad es que me doy cuenta que pues el niño pasaba gran parte con mi mamá, ¿no? Porque pues yo me iba a trabajar y sucedieron diferentes actos. Por ejemplo, yo estaba lactando y cuando me voy a trabajar pues se me secó la leche, ¿no? ¿Por qué? Porque pues por la actividad propia pues no permitía que ese proceso se diera de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí fue donde me empecé a dar cuenta y dije, bueno, realmente vale la pena el hecho de que estés trabajando con la remuneración que estás teniendo y el tiempo que estás perdiendo con el niño, ¿no? La verdad es que yo en esa etapa ni siquiera me identificaba como decir, bueno, ¿cuántos hijos voy a tener y demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a disfrutar el proceso? De tal forma que, bueno, decido retirarme porque también era complicado, pues al final la responsabilidad del niño era mía, no de mi mamá, y creo que mi mamá ya había hecho su rol, ¿no? Y ya yo creo que siempre ellos han estado como en una etapa, o considero que están en una etapa en la que ya tendrían que disfrutar y no trabajar, ¿no? Entonces, yo decido salirme de trabajar, emprender, tuve un primer emprendimiento de mesas de postres, en ese entonces estaba como el boom, sin embargo, pues bueno, no tuvo éxito. Y entonces es cuando yo me empiezo a incorporar en la parte empresarial con mi esposo, ¿no? En la parte de los negocios que tenía mi esposo. Y ahí solo iba igual mediodía y en la tarde me permitía poder estar con mi hijo después de que salía de la guardería, ¿no? Entonces, yo siempre como que tuve presente esa parte, ¿no? De tener una actividad que sí me permitiera seguirme desarrollando de manera profesional, que me sintiera realizada en esa parte, pero que ello no implicara que yo dejara este rol importante, ¿no? Siempre a mí me han preguntado, oye, ¿qué haces? No, pues soy docente, soy emprendedora, tengo mi despacho de asesoría de recursos humanos. Y me dicen, ¿y qué es lo que más te gusta? La realidad es que yo hoy por hoy no podría elegir entre cuál es la que más me gusta, pero sí te podría decir que la que más me reta y la que es más complicada y que también me ha dado muchas satisfacciones es la de ser mamá. Y ha sido como mi mayor motor y mi mayor impulso para hacer y tener lo que hasta ahorita tengo, ¿no? Yo creo que el mejor consejo para alguien que está emprendiendo y que yo nunca he sido o he escatimado en la parte, por ejemplo, de mis alumnos, de poderles compartir mi experiencia y de poder orientarlos e impulsarlos a que lo hagan, a que emprendan. El primero y el más fundamental es que te apasione, que te encante lo que vas a hacer. Porque cuando yo pongo la parte del primer emprendimiento de los postres, sí era algo que me gustaba y que me atraía por el sentido de emprender, de tener un negocio. Entonces, en esta primera experiencia fue como que pues poner por poner, ¿no? O hacer un emprendimiento por ponerlo. Pero la realidad de las cosas era que a mí no me apasionaba el hornear, las galletas, la repostería, no. Me considero una persona que me gusta la cocina, pero más la cocina salada, ¿no? Pero no a punto de poner un negocio o dedicarme y de estar metida en una cocina por largas periodos de tiempo, ¿no? Y la realidad es que el emprendimiento es eso, o sea, que trabajes y que veas incluso sin ver el reloj. Por ejemplo, yo en la parte del emprendimiento de la floristería hay etapas o hay espacios en los que está tranquilo, relajado, y hay etapas como 10 de mayo, 14 de febrero, que trabajas muchísimas horas, ¿no? Y no me pesa, lo disfruto y me encanta estar ahí. Entonces, yo creo que para resistir el proceso de emprendimiento y que te mantengas ahí,
es que te encante lo que vas a emprender. O sea, si te encanta la parte de, eres ingeniero, si eres contador, si eres administrador y te apasiona lo que haces, pues a lo mejor busca un proceso de asesoría, ¿no? Y que te guste ayudar a otros a partir de tus experiencias. Si eres, por ejemplo, si te gustan las plantas, pues pon un vivero, o sea, pon algo que te guste, que te apasione, por ejemplo, y es algo que coincidimos mi esposo y yo cuando platicamos, ¿no? Por ejemplo, él le gusta mucho el fútbol y él emprendió justamente haciendo zapato, pero en la línea de fútbol, ¿no? El proceso es difícil. No es sencillo, la verdad es que se viven cosas complicadas, duras, pero la verdad la recompensa y la satisfacción que te da tener tu propio negocio, pero sobre todo tener la libertad de manejar tus tiempos y de poder tener vida, la verdad es que es incomparable. Entonces, para mí, lo primero es que te encante aquello que tú sobre lo que quieras emprender. Y la siguiente es que tengas mucha iniciativa. Yo, la verdad, si a mí me preguntan también en el sentido de, oye, ¿qué consideras o qué competencias crees que son las que te han permitido salir adelante? A mí en todos los elementos en los que me he desenvuelto, tanto en la cuestión cuando tuve la oportunidad de pertenecer a una organización y ser trabajadora, como hoy por hoy la parte de emprender, es el deseo de estar aprendiendo de manera constante, la parte de la iniciativa y la disponibilidad. O sea, esta parte de las competencias blandas en las que el empuje, la iniciativa y demás, yo les digo, te van a servir en cualquier contexto de tu vida, ¿no? O en cualquier parte. Si decides ser un empleado, si decides tener tu negocio, esta parte de la iniciativa y del empuje y de querer hacer las cosas es fundamental, ¿no? Y por la otra parte es también una parte importante es que a pesar de lo difícil que pudiera ser emprender, es que la motivación, ¿no? O sea, el hecho de mantenerte, ¿no? Por ahí en días pasados escuché una frase que decía el señor Jorge Vergara y decía, ¿no? Un día sí y el otro también, o sea, ve por tus sueños todos los días. O sea, yo diario me levanto y digo, ¿hoy qué vamos a hacer? Y sigo generando ideas nuevas en sentido de, a ver, esto funcionó, ¿cómo podemos mejorar, no? Que al final, yo te soy sincera, no sé si eso me lo dio mucho la parte de la maestría, esa parte de estar generando mejora continua todos los días, en todos los elementos de mi vida, ¿no? Tanto en la cuestión personal como en la parte de mis negocios. O sea, el equipo, por ejemplo, en la floristería, las chicas que me apoyan me dicen, es que siempre estás haciendo algo diferente, ¿no? Y cada que pasan eventos, tanto eventos como fiestas, como una venta, como la parte de las fiestas del 14 de febrero y 10 de mayo, siempre hacemos una mejora en el proceso y eso nos ha arrojado resultados diferentes en muchos elementos, ¿no? En las formas de trabajo, pero sobre todo en los márgenes de rentabilidad y de utilidad que podemos tener, ¿no? Entonces, eso serían como para mí lo que me ha funcionado, lo que considero que me ha servido y que es fundamental en temas de emprendimiento, ¿no? Que te guste, que te apasione, la parte de la iniciativa, la disponibilidad y la parte del empuje, ¿no? El de luchar, el de levantarte todos los días y seguir insistiendo y persistiendo, porque la realidad es que un negocio no se da y no funciona de la noche a la mañana, es un proceso. Y sobre todo eso también, disfrutar el proceso. Yo creo que lo que más me ha servido de conocimientos de la maestría es la parte de la definición de los procesos, cómo operan las empresas, es cómo funcionan. En medida que tú tengas definido y claro eso, la verdad es que el negocio es otro, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, yo pudiera no estar en la florería o, por ejemplo, me dicen las niñas, ¿no? Yo le hablo y le digo, hazme tal modelo y ellas saben cuántos tallos lleva de qué, cuántos follajes de qué, cuántos, todo, ¿por qué? Porque está definido, ¿no? Que si lo trabajamos es una instrucción de trabajo, ¿no? Entonces, la parte de los procesos, el enfoque a los procesos, eso para mí fue como una parte fundamental. La parte del manejo de inventarios, la parte de los procesos esbeltos, por ejemplo, yo en mi negocio, un punto fundamental es que yo veía todos los negocios y a la fecha los sigo viendo y me sigue sorprendiendo muchísimo
quien tiene la experiencia, quien ha tenido la posibilidad como de mis clientes de ir a mi negocio, es no esperes ver 800,000 inventario de flor, ¿no? ¿Por qué? Porque entendí en la maestría que los procesos y sobre todo los inventarios son fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es dinero y al final, por ejemplo, yo que es un perecedero, el tema del inventario, si tengo un inventario en exceso, pues al final es dinero que se me está quedando ahí, ¿no? Que pudiera haberse reflejado en rentabilidad. Y la verdad es que eso es una de las partes que me ha servido mucho, tanto en la parte de la fábrica de mi esposo, yo le decía mucho la parte de los inventarios, ¿no? ¿Qué pasa con el inventario que tenemos de materia prima? ¿Cuánto hay? ¿Qué pasa con el inventario en proceso, el WIP? ¿Cuánto tenemos? ¿Qué hay con el inventario en producto terminado? Y lo mismo me pasa acá, ¿no? Yo tengo un inventario mínimo y mis clientes lo saben. Yo tengo un inventario, un stock mínimo en mi floristería que me permite dar servicio, que me permite tener algunas ventas, pero sobre todo tener cierta calidad y frescura en la calidad en el producto que se está llevando el cliente. Pero sobre todo estoy cuidando mi número y el porcentaje de desperdicio o de merma que yo puedo tener, ¿no? Entonces, esa parte de los inventarios y la parte de los costeos, o sea, cómo costear el producto es fundamental. Entonces, yo creo que esas son las tres cosas más importantes. Y otra que también aplico en la parte de la distribución de los espacios, el tema de los movimientos que realizan las personas durante su proceso de trabajo. Por ejemplo, yo ahorita de recién nos cambiamos de local de la florería porque ocupábamos un espacio un poquito más amplio y pienso mucho en esa parte, ¿no? A ver, en los días críticos, hasta cómo está organizada la materia prima, dónde están las herramientas, la parte de dónde tienen que estar para que no estén batallando en el sentido que estén perdiendo tiempo en la búsqueda de materiales, ¿no? Entonces yo creo que esos son de los conocimientos más importantes y que me cambiaron la perspectiva y que me han servido muchísimo en la parte empresarial. La experiencia de Shark Tank, por ejemplo, nosotros lo veíamos la primera temporada y en alguna ocasión me dice mi esposo, no, para la segunda temporada, voy a estar, en la primera me dijo, voy a estar en la siguiente temporada. Y a mí me dio risa, así de, ay, no, ¿cómo crees? No, pues como todo, ¿no? O sea, vemos la parte de la televisión y decimos, ¿cómo? Y así fue, hizo el proceso, literal haces una solicitud que se manda a Canal Sony, que es quienes son los creadores del programa, y metes la solicitud y literal te preguntan en la parte de cuánto tiempo tienes, a qué te dedicas, cuál es tu capacidad de infraestructura, cuánto vendes y cuánto estás recuperando en ese porcentaje de venta, cuál es tu porcentaje de utilidad o tu margen de rentabilidad. Y sobre eso tú pides, ¿no? Tú generas tu estrategia de cuánto estarías pidiendo para cerrar la sociedad. Y luego ya ellos se comunican contigo y te dan como un proceso de asesoría en el que te dicen, bueno, de acuerdo a tus números, creo que es razonable lo que estás pidiendo. O bien te sugieren, ¿no? Puedes bajarte o puedes pedir un poco más. Y ya después de esa asesoría, pues ya te dan fecha, vas, grabas y te dicen que pues es un proceso, ¿no? Al final no es una garantía de que se cierre la sociedad porque es un tema de que todavía posterior a que te dicen ahí que sí, hacen un proceso de investigación. Y sí, así fue. Nosotros después del programa en el que se cierra y están interesados Arturo Elías Ayub y Jorge Vergara, se hizo un proceso de investigación en el que nos preguntaron, ¿no? A ver, dame tus números de los últimos años, ¿no? Estado de resultados, balances y demás, ¿no? Y luego, con la inversión, ¿cuál es la proyección? ¿Qué quieres hacer? Y entonces tuvimos que hacer toda una planeación estratégica en la que decíamos qué es lo que se quería hacer con la inversión. Y ya después de eso, pues pasa un tiempo y si se hace una acta constitutiva en donde entran como socios, se hace la parte de la inversión y demás. Y bueno, pues por ahí ha habido como algo de apoyo en el sentido de asesoría, ¿no? La verdad es que como todos los procesos son iniciales y creo que como fuimos de las primeras temporadas y de los primeros negocios en cerrar, pues hubo un proceso de aprendizaje también, ¿no? Y entonces fue un proceso largo. La realidad es que hasta ahorita todavía seguimos trabajando en esa parte y recientemente es donde como que se atravesó pandemia, ese es un punto importante, se atravesó pandemia y la verdad es que todo fue un reto, murieron muchísimas empresas. Nosotros
seguimos vivos a pesar de lo difícil que fue, seguimos ahí y seguimos insistiendo. Y ahorita, pues bueno, siguen en el proceso de estar trabajando y de diseñar la mejor estrategia para poder llegar a potenciar la marca, porque la verdad es que hacer una marca y sobre todo en el sector calzado y la realidad de la sociedad que pues nos gustan las grandes marcas, ¿no? Nos gusta como la parte de las marcas ya posicionadas, pues es un poquito difícil hacer marca. Entonces, ahorita se está trabajando en cuál es la mejor forma o la mejor estrategia, pues para darle el posicionamiento a la marca que se necesita. Y en cuanto a qué sigue, mi idea o el siguiente paso, por ejemplo, en Yoya Floristería, ahorita traemos proyectos de crecimiento en empezar a diseñar y estructurar el tema de franquicias para poder tener como más ubicación a nivel nacional de manera inicial, pero sobre todo bajo el esquema de franquicias. Mi idea es seguir impulsando el tema de la consultoría y darle como más. La verdad es que la consultoría o la parte de Cocatona tiene un poquito tiempo, tiene un año, y estamos muy enfocados todavía en la parte de colocación de personal. Sin embargo, las líneas o ramas que sí quiero que crezca en la parte del despacho es justamente en esta parte de la asesoría del emprendimiento, ¿no? En ir generando líneas en las que podamos asesorar y acompañar a emprendedores en el proceso para dar impulso, ¿no? La realidad de las cosas es que yo creo y confío en que tendríamos que seguir impulsando y empujando la parte de que los chicos emprendan, que se atrevan a tener y a generar sus propios negocios. Eso es como lo que hasta ahorita tengo. La realidad es que, por ejemplo, yo ya Floristería, cuando se diseñó la marca o cuando diseñamos esa parte, mi esposo es diseñador gráfico, entonces hemos trabajado mucho como la parte, él es como muy creativo en la parte creativa de la pareja y yo soy como la parte de los procesos, de la administración y demás. Y entonces creo que luego nos complementamos bastante bien y en ese sentido cuando creamos o cuando diseñamos o cuando traemos una idea de lo que queremos hacer, decimos, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Y la idea de Yoya Floristería fue crearla como una marca que el día de mañana pueda ser no solo una floristería, sino que pueda ser una cafetería, sino que podamos crear o generar una marca de bolsas, una marca de ropa y que pueda seguir creciendo, ¿no? Es decir, que se pueda expandir. Esa es la idea y eso es como los planes con respecto a los proyectos que tenemos actualmente. Yo creo que una frase o algo que siempre tengo presente es, este, que sí se puede, que todos al final llegamos aquí en las mismas condiciones, llegamos al mundo y que al final todos podemos lograr lo que queramos, ¿no? Este, y yo creo que yo siempre he sido como una persona muy real y siempre he sido, mi padre me ha enseñado que se vale soñar, pero que hay que tener los pies bien en la tierra, ¿no? De lo que sí podemos hacer y que todo lo puedes hacer trabajando y que solo trabajando se van a dar las cosas. Entonces, para mí yo creo que es importante o lo que siempre he querido es que siempre he tenido un sueño de tener un estilo de vida para mí, para mis hijos y que el llegar a ese sueño lo tengo que trabajar, que nadie va a venir a hacerlo por mí, que yo lo tengo que hacer y que yo que tengo que construirlo, no solo hoy, sino todos los días, ¿no? O no solo un ratito, sino que todos los días me tengo que parar y esforzarme y ir por eso que tanto quiero, ¿no? Yo creo que como cierre me gustaría decir que la verdad, hoy por hoy, a mí me preguntan que cómo me siento, ¿no? Yo les puedo decir que me siento realizada, pero que realizada en el proceso en el que he encontrado el equilibrio. El equilibrio en que el equilibrio en poderme desempeñar como mamá, que soy una mamá presente, que soy una mamá que está todas las tardes de lunes a jueves sentada en los entrenamientos, viendo los partidos, que soy una mamá que disfruta los sábados de partido, estar bajo el rayo del sol así a las 12 del día y estar gritando y echando porras y emocionarte con el niño porque metió un gol. Eso me llena y me tiene plena en esa parte, pero también me siento plena en la parte profesional, ¿no?
fue algo que me costó trabajo encontrar ese equilibrio entre poderme sentir ser mamá y es difícil, ¿no? Porque hay veces que hoy un día dices, híjole, siento que me está yendo súper bien en mi negocio, siento que voy súper bien, pero luego sí me empiezo a sentir y digo, bueno, ¿y como mamá cómo estoy, no? Y luego siento que estoy súper bien como mamá, pero digo, híjole, como que hoy no fui al negocio, ¿no? Y entonces encontrar ese equilibrio es bien complicado, pero hoy por hoy siento que estoy satisfecha, estoy plena en esa parte. Entendí que el éxito no es un fin, que el éxito es un proceso que se tiene que disfrutar todos los días, con sus altas, con sus bajas, con sus triunfos, incluso con las dificultades que se llegan a presentar en el día a día, ¿no?